Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Estamos listos para comenzar? Buenas noches, doctora. Sí, ¿Qué tal? Daniela, por favor, ¿podría poner la presentación? Hola, Daniela. ¿Alguien sabe si Daniela está conectado? sí, doctora, está ingresando. Ok, entonces empezamos en un ratito. Igual pedirle disculpas del caso, creo que hubo un problema ahí de coordinación, pero bueno, igual finalmente pudieron reprogramarlo para esta hora. Em, Bueno, el tema de este seminario es el de tuberculosis renal. En general, bueno, vamos a ir conversando un poquito hasta que, por favor, Daniela pueda ayudarme con las diapos. Eh, en general, cuando hablamos de tuberculosis renal, no solamente hablamos de tuberculosis renal, sino tuberculosis del tracto genitourinario, ¿no? Em, Dentro de la incidencia, como vamos a ver, si bien es cierto, los casos no son tan frecuentes, pero es motivo de discusión debido a que sabemos que el Perú es un país prevalente en este tipo de infecciones, ¿no? En la tuberculosis. Y dentro de las manifestaciones o dentro de las presentaciones extrapulmonares de la tuberculosis renal va a ser la más frecuente, ¿no? Entonces, esa es una razón por la cual sí debemos de poder conversar un poco sobre el tema. Igual el tema no es muy amplio, chicos. Básicamente para diagnosticar la tuberculosis renal hay que sospecharla, ¿no? Un paciente con muchos síntomas urinarios bajos, con un cultivo para gérmenes comunes negativo y que pueda tener alguna otra sintomatología y antecedente de tuberculosis renal, igual hay que sospecharlo. Entonces, justamente esa es la razón por la que vamos a conversar un poco del tema. Eh, bueno, como está en PDF, creo que se pasó así. Buenas Eh, noches, doctora. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Ya pude unirme. Sí, justamente mi compañera me pasó en este formato Ya, este, no importa, lo tengo en el otro, pero creo que con este igual nos acomodamos y lo vamos pasando. yo puedo ir bajando usted, yo la estoy escuchando Ya, me guío. ya, Sí se puede ver perfecto. todo claro, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. ¿Ustedes están Ya. bien con eso? Sí, creo. Igual lo trabajamos tranqui. Vamos entonces a la parte de la introducción. Como les estaba comentando, va a ser una de las manifestaciones de la tuberculosis extrarrenal más frecuente, ¿no? Más o menos se calcula que entre un 10 a 15% de los casos de tuberculosis van a ser la tuberculosis renal, incluso en algunos contextos puede llegar hasta un 40%. Em, como dice acá, básicamente la forma más frecuente en la cual se va a sembrar, por decirlo así, a nivel renal, una tuberculosis pulmonar, va a ser por una diseminación hematógena, es decir, miliar, y donde que este tipo de siembra pues, va a más o menos constituir entre un 25 a un 62% de los casos. Em, Dentro del tipo de perdón, del grupo afectado, siempre es importante saber a qué grupo afecta más y bueno, va a afectar más a hombres que a mujeres, básicamente porque la misma tuberculosis pulmonar también va a ser más frecuente en ellos, ¿no? Más o menos se calcula que el 50% de todos estos pacientes van a tener una evidencia radiográfica de algún tipo de infección tuberculosa pasada, porque como les comentaba al inicio, básicamente
la infección a nivel renal va a ser porque en algún momento el paciente tuvo una infección a nivel pulmonar, ¿no? Y más o menos el 10%, que no es lo más frecuente, ¿no? Va a tener una infección activa, porque lo más frecuente es que es un paciente que tiene el antecedente de haber tenido tuberculosis, que en algún momento el riñón también se infectó y que la manifestación generalmente ocurre de forma tardía, ¿no? El diagnóstico, como dice acá, a menudo se pasa por alto, por eso es que es importante un alto índice de sospecha para poder hacer un diagnóstico rápido, porque como vamos a ver, mientras más pronto se diagnostique y más pronto se trate, vamos a tener menos posibilidades de secuelas a nivel de la función renal, ¿no? Siguiente. Dentro, bueno, igual de la definición, la tuberculosis renal, por lo tanto, es una forma de tuberculosis extrapulmonar que va a estar causada por alguno de los subtipos de Mycobacterium, en este caso Mycobacterium tuberculosis a nivel renal. Siguiente. Hablando dentro de la epidemiología, sabemos que, bueno, suele afectar a las personas entre la segunda y cuarta década de la vida. La edad promedio va a ser entre, bueno, un promedio, una edad media de 40 años, pero prácticamente puede infectar a cualquier persona, ¿no? Entre los 5 hasta los 90 años. Es poco frecuente en niños porque sabemos que el proceso suele ser un tema de reactivación, entonces quiere decir que tienen que haber tenido la tuberculosis inicial a nivel pulmonar para que luego recién pueda manifestarse, ¿no? Entre los factores de riesgo, como cualquier infección, está la inmunosupresión, pacientes con medicación tipo corticoide, por ejemplo, HIV o diabetes, historia de tuberculosis pulmonar es el grupo sobre todo factor de riesgo y la edad avanzada. Cuando hablamos de incidencia global, bueno, en general va a ser obviamente más frecuente en los países en vías de desarrollo, que son los países que vamos a tener más alta incidencia de tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Siguiente. Dentro de la patogénesis, bueno, sabemos de que cuáles van a ser los gérmenes más comunes, ¿no? Sabemos que va a ser la Mycobacterium tuberculosis. Pero también dentro del grupo de bacterias que podrían generarlo ocasionalmente tenemos la Mycobacterium bovis, la Mycobacterium avium, ¿no? Con respecto a la misma fisiopatología como tal, vamos a tener pues que una vez que haya ocurrido una infección a nivel pulmonar, lo que va a ocurrir es que el germen va a intentar, o bueno, los macrófagos en general de todo el cuerpo lo que intentan en ese momento es defender, digámoslo así, el sistema a nivel renal también va a hacer lo mismo y por lo tanto estos bacilos podrían, o estos macrófagos generalmente se van a terminar ubicando en la región córtico-medular y finalmente van a terminar formando granulomas, ¿no? Entonces, si el individuo está afectado inmunológicamente, el bacilo se va a reactivar en algún momento, resultando en una diseminación dentro de la misma médula del riñón, causando una inflamación, ¿no? Como por ejemplo una papilitis. Posteriormente, la enfermedad va a progresar lentamente y esto va a resultar en una necrosis extensa de la papila que va a empezar a formar incluso cavidades con abscesos y va a comenzar a producir destrucción del parénquima renal. Generalmente la forma de presentación va a ser unilateral, pero también pueden haber casos en los que vamos a tener una afectación bilateral, ¿no? Básicamente es que al momento en el que se produce una afectación a nivel renal, ¿no? Como dice acá, em, los macrófagos, es decir, todo el sistema de defensa del riñón, lo que va a intentar es siempre en el primer momento destruir la bacteria, pero sabemos que que el micobacterium generalmente tiene una alta resistencia, ¿no? Y bueno, es ahí donde se produce la diseminación linfática y hematógena. Siguiente. Normalmente, pues cuando hablamos de plazos no tenemos algo específico, pero se ha calculado que más o menos em, estos se van a reactivar más o menos en un plazo de inactividad de entre unos 5, incluso hasta unos 40 años. Es decir, podemos esperarlo en cualquier momento, ¿no?
En los riñones ya como tal, los bacilos se van a alojar en los capilares periglomerulares y ahí es donde van a formar estos granulomas que inicialmente van a ser microscópicos y luego pueden comenzar a aumentar de tamaño hasta ser macroscópicos, hasta incluso gigantes, ¿no? A nivel parenquimal, la porción medular del parénquima renal generalmente va a estar preservada, ¿no? Al inicio. Y dentro de algunas características, también sabemos que los polos son los que normalmente se van a ver afectados con más frecuencia que la parte media, ¿no? Estos granulomas que inicialmente se han formado se van a comenzar a agrandar e incluso pueden llegar a coalescer entre ellos y de esta forma se van a diseminar por todas las nefronas, quedando atrapados generalmente en los segmentos del asa de Henle para establecer nuevos focos infecciosos que van a poder incluso contaminar las mismas pirámides, ¿no? Normalmente estas lesiones van a evolucionar a una caseificación y una cavitación. Y con eso se van a formar las lesiones úlcero-cavernosas que van a poder erosionar hacia el sistema pielocaliciar. Una vez que ya ha llegado a esa diseminación, es que nosotros vamos a poder encontrar los famosos bacilos a nivel de la orina, ¿no? Entonces, una vez que se propagan, la enfermedad también se va a comenzar a propagar y no solamente va a afectar ya a las mismas papilas renales, sino también van a comenzar a afectar el uroterio de toda la pelvis renal, el uréter, la vejiga e incluso el tracto genital, ¿no? Como por ejemplo incluso en los varones el epididymis. Estas infecciones de las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter van a producir con el tiempo un engrosamiento inflamatorio de toda la mucosa, que podría incluso verse en alguna imagen, pero que generalmente, pues, si no es la sospecha, se pasa por alto, ¿no? Sabemos que con respecto a la cantidad, pueden estar afectados uno, como también pueden estar afectados varios o todos los cálices, incluso tanto de uno como de los dos riñones. Y bueno, van a formarse estos granulomas microscópicos, como les había dicho, que incluso podrían llegar a ulcerarse, ¿no? Siguiente. Una de las razones por las que también nosotros tenemos muy en cuenta este tipo de patologías es por su alta incidencia para desarrollar enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, y no solamente, bueno, insuficiencia renal crónica, sino también un cuadro agudo, ¿no? Pero sobre todo la cronicidad es lo que generalmente nos preocupa un poco más, ¿no? La incidencia global de insuficiencia renal reportada en pacientes con tuberculosis es alta, es del 24%. Quiere decir que una cuarta parte de los pacientes que tengan tuberculosis renal van a terminar con algún grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, por eso básicamente, como les decía al inicio, es importante poder detectarla para poderla manejar y evitar que el paciente progrese este tipo de cuadros crónicos, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia renal en estos pacientes, como dice acá, hay tres formas en las que puede afectar la tuberculosis al riñón y generar este tipo de daño funcional, ¿no? Uno es que afecte directamente al parénquima renal, infectándolo. Esto va a generar una inflamación severa con calcificación e incluso pueden generar amiloidosis renal secundaria y las dos van a producir insuficiencia renal. La otra forma o la otra causa por la cual la tuberculosis renal puede generar insuficiencia renal es porque en muchos de los casos, al momento en el que inflama el urotelio de todo el sistema genitourinario, puede generar obstrucción, porque esta inflamación finalmente va a terminar generando cicatrices que podrían generar obstrucción, ¿no? Las famosas nefropatías obstructivas. Entonces, estas múltiples estenosis van a generar, que muchas veces son asintomáticas, van a terminar haciendo que el riñón, que en un inicio se puede tornar hidronefrótico, van a iniciar una atrofia, ¿no? Y esa atrofia generar en pérdida de función renal. Y por último, todo un cuadro de inflamación que puede generar, que puede producirse en general, también puede generar una destrucción del mismo parénquima y esta destrucción también generar pues un problema de insuficiencia renal, ¿no? Siguiente. Bueno, esta por ejemplo es una gráfica de todos los cambios que pueden ocurrir a nivel del sistema genitourinario. Como vemos acá, el número uno, número dos, ¿no? Son los cambios iniciales, son los lugares donde inicialmente se van a generar la inflamación. Posteriormente, ya vamos a poder ir viendo
cómo pueden generar algunos abscesos y algunas cavitaciones, como se pueden ver en la número 10, en la número 5. Y en general, cuando se comienza a diseminar, ya podríamos encontrar algunas lesiones a nivel ureteral. Y esto, como vemos en el número 12, 13, van a generar cuadros de estenosis, ¿no? Y estas estenosis son las que podrían generar en un segundo o tercer momento las nefropatías obstructivas que van a terminar en atrofia renal, ¿no? Entonces, es importante saber, como se ve en este gráfico, que todo el sistema geniturinario se puede ver infectado por este tipo de patologías, ¿no? Siguiente. Ujú. Siguiente. Y por ejemplo, incluso acá tenemos este esquema donde se pueden ver los cambios también. Bueno, ya lo pasó Dani. Y básicamente es eso, ¿no? Un riñón que inicialmente está inflamado, luego tenemos un riñón que puede estar dilatado y luego tenemos un riñón que podría estar bastante atrofiado, ¿no? Y finalmente eso termina en una disfunción renal. Dentro de la presentación clínica vamos a tener pues los síntomas que el paciente inicialmente nos va a referir, ¿no? Pueden haber síntomas locales como sistémicos. El inicio, como toda infección crónica, es insidioso, ¿no? No hay síntomas específicos y por lo tanto las presentaciones se consideran atípicas. Dentro de los síntomas locales van a ser pacientes generalmente con síntomas urinarios bajos, ¿no? Síntomas de cistitis, micción frecuente, disuria, piuria, ¿no? Incluso ya en casos mucho más complicados, dolor de espalda o dolor en flanco o dolor abdominal, y hematuria que inicialmente es microscópica y posteriormente ya macroscópica, ¿no? Dentro de los síntomas sistémicos, como todo cuadro de tuberculosis, fiebre, pérdida de peso y anorexia, ¿no? Siguiente. Una vez que se genera la sospecha, ya nosotros, bueno, el paciente con toda esta sintomatología, lo primero que hacemos es pedirle un examen de orina, ¿no? Normalmente a la primera es difícil que un médico, incluso nosotros, podamos tener la sospecha clara de que se trate de una infección tuberculosa, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es pedirle un examen de orina y si el examen de orina sale patológico, pedir un cultivo. O si saliera un examen de orina normal, porque sabemos que puede tener dentro del laboratorio un examen de orina limpio, pero con ligera hematuria o una gran hematuria, vamos a pedir un cultivo. El problema, chicos, es de que normalmente este cultivo, porque vamos a pedir un cultivo para gérmenes comunes, nos va a salir negativo, porque no es una E. coli, no es un gran positivo, o sea, es una bacteria típica. Entonces, para esto los cultivos convencionales no sirven. Entonces, el tema es que nosotros si normalmente pedimos un cultivo a un paciente, el paciente le vamos a dar un tratamiento, viene con el cultivo negativo, le vamos a quitar el tratamiento, va a seguir con los síntomas, entonces normalmente la sospecha viene acá, ¿no? El paciente que no responde a un tratamiento, tiene examen de orina estéril, es decir, con cultivos negativos, pero el paciente tiene una gran sintomatología, entonces ahí es donde tenemos que pedir un cultivo para donde podamos evidenciar, ¿no? Los famosos bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros recién lo pidamos, es donde podemos tener una alta posibilidad de encontrar, más o menos entre un 80 a un 90% de encontrar estos gérmenes en orina. Y posteriormente vamos a pedir, ya una vez que veamos los bacilos en la orina, evidentemente es un paciente con tuberculosis renal, entonces ahí ya pedimos el cultivo para poder hacer la confirmación final, ¿no? Que es el diagnóstico, es el método que nos va a dar el diagnóstico final. Entonces, hematuria más piuria más cultivo negativo, una alta sospecha de una tuberculosis geniturinaria. Dentro de las imágenes, básicamente es para poder evaluar si ya existe algún daño inicial, ya, ¿no? Pues podríamos estar encontrando la afectación ya en forma un poco más tardía. Entonces, ahí ya podríamos solicitar cualquier tipo de imagen. Normalmente las radiografías no son lo que vamos a pedir de forma más usual, ¿no? Pero incluso acá podemos ver una presentación donde vamos a poder ya evidenciar incluso un gran daño a nivel del parénquima renal, ¿no? Por ejemplo, en esta primera imagen vamos a ver un riñón
ya calcificado, ¿no? Por todo el proceso, más o menos en una tercera o cuarta etapa de la inflamación a nivel renal, que ya prácticamente, para que tengamos un riñón así de calcificado, ese riñón ya no funciona, ¿no? Probablemente tenga una tuberculosis renal terminal, como dice acá. Y en la otra imagen vamos a ver cuando el paciente ya tenga sintomatología obstructiva, es decir, hacemos una ecografía y vemos que el paciente tiene hidronefrosis, por ejemplo, corresponde hacer un urograma, ¿no? Un urograma intravenoso en el cual vamos a poder evidenciar pues que ya existe cierto grado de obstrucción, ¿no? Leve, moderado, severo, y pues eso nos va a estar indicando también en el contexto de un paciente con tuberculosis que ya hay afectación o ya hay estenosis a nivel ureteral, ¿no? Siguiente. Entonces, para nosotros poder evidenciar el diagnóstico final, vamos a tener pruebas clínicas en el laboratorio en un momento inicial. En el análisis de orina vamos a tener una piuria estéril, es decir, van a haber leucocitos, pero no vamos a encontrar, no vamos a poder cultivar un germen común. Puede haber hematuria y una proteinuria leve. Vamos a pedir posterior a eso el cultivo nos va a salir positivo para Mycobacterium tuberculosis, y finalmente, lo que ya pues al momento de hacer la derivación, vamos a hacer un PCR para el micobacterio y ahí vamos a también poder encontrar el mismo cultivo positivo, ¿no? El urocultivo convencional negativo para bacterias comunes. Dentro de las imágenes, en una ecografía renal podemos encontrar hidronefrosis y calcificaciones, y en una tomografía ya de forma más específica las lesiones focales, la necrosis, estenosis, ya sea una destrucción del parénquima renal, ¿no? En la orografía excretora vamos a poder ver el famoso, la característica del riñón masticado, ¿no? Por toda la formación de las cavernas y los granulomas que se han ido formando, ¿no? Siguiente. Bueno, este de acá también, por ejemplo, es una muestra de un urograma intravenoso que va a mostrar una estenosis ureteral, es decir, ya estamos hablando de las complicaciones de la misma tuberculosis renal. Siguiente. Siguiente. ¿Está bien ahí, doctora? No lo veo. Ya estamos en la diapositiva del tratamiento. No sé, a ver, ¿en qué diapositiva se ve? No, yo no veo ninguna, no sé si los chicos logran ver. Sí se observa, doctora. Sí se ve, doctora. Mm, mm, Bueno, mm. me parece que igual no. Tal Sí, bueno, vez yo he no los salido de puedo la ver, pero igual pantalla. les hago el seguimiento de la mía. Ok, sí, bueno, ahí ya lo pude ver. Dentro del manejo médico, por lo tanto, va a estar básicamente lo mismo que para una tuberculosis pulmonar, ¿no? Se da tratamiento antituberculoso. El tratamiento final van a ser por 9 meses, los 2 primeros meses con la típica fase inicial, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y en la fase ya de continuación, que va a durar generalmente los 7 meses, pocos casos los 4 meses, de isoniazida y rifampicina, ¿no? Si el paciente ya tiene daño renal, ojo, hay que hacer el ajuste de la medicación de acuerdo a la función renal. Y el monitoreo básicamente implica pedir un control mensual de la función renal. Doctora, ¿no se le escucha?
Hola. Sí, me Doctora, parece que se fue un poquito la señal. Como les decía, dentro también del monitoreo está evaluar la función renal, ya una vez que ya hemos iniciado el tratamiento antituberculoso. Y bueno, básicamente es pedir controles de urea creatinina de forma mensual para ver cómo va la función renal. Obviamente también estar alertas de los efectos adversos del mismo tratamiento antituberculoso y evaluar la adherencia terapéutica, ¿no? Siguiente. Dentro también del manejo nefrológico, si el paciente ya tiene cierto grado de disminución de la función renal, también está evaluar el seguimiento y tratamiento de la nefropatía crónica, ya no que se pueda haber instalado. Hay que evaluar si existe o no hidronefrosis o estenosis ureteral. Este manejo se va a hacer en conjunto con urología, ¿no? Nosotros lo sospechamos o lo diagnosticamos, pero hay que derivar la urología de forma pronta si es que requiere, por ejemplo, una colocación de doble J para liberar la vía urinaria o incluso una nefrostomía si es necesario. Hay que manejar las consecuencias de la misma enfermedad renal crónica como la hipertensión secundaria y hay que vigilar también la proteinuria para poder ver si es que amerita algún tipo de nefroprotección, ¿no? Siguiente. Dentro de las complicaciones, básicamente están las que ya hemos mencionado en el transcurso, ¿no? Generalmente lo que suele ocurrir es que la misma inflamación a nivel renal va a generar obstrucción, que ya lo hemos conversado, pero aparte de eso también tenemos otro tipo de complicaciones de forma que van a ser, por ejemplo, las complicaciones inflamatorias, ¿no? Una de ellas son las fístulas que pueden generarse a nivel del tracto geniturinario, ¿no? Hacia diferentes zonas de continuidad y esto generar incluso otras complicaciones en otros órganos, como incluso abscesos hepáticos, incluso, ¿no? Dentro de las complicaciones inflamatorias también está la amiloidosis. Recordemos que la tuberculosis crónica también puede generar casos de amiloidosis. Si nosotros no lo sospechamos, no lo diagnosticamos, ¿no? Pacientes que han tenido tuberculosis y vienen con edema generalizado, con lo que ustedes van a presentar un síndrome nefrótico, es una alta posibilidad que se trate de una amiloidosis secundaria a tuberculosis, ¿no? Siguiente. También tenemos otras como por ejemplo la metaplasia escamosa, que ya es un tipo de cáncer que es más raro, ¿no? Pero también podría desarrollarse en una fase tardía. Tenemos las estenosis cicatrices que ya lo hemos conversado. Van a generar, pues, sobre todo en algunos puntos de riesgo del uréter, más riesgo de estenosis, uréter inferior, unión pelviureteral y en el mismo cuello del cáliz renal, ¿no? Siguiente. Luego también tenemos las lesiones masivas que van a generar van a producirse en una enfermedad agresiva, progresiva, ¿no? Por la formación de granulomas y hidronefrosis producidos por la misma inflamación. La calcificación, que ya lo hemos visto incluso en alguna de las imágenes, que pueden generar una evaluación que incluso nosotros le hemos visto, pueden confundirse con formaciones de cálculos, ¿no? Y sabemos que no son cálculos, sino incluso ya de por sí desde allí podríamos tener una sospecha de una tuberculosis renal, ¿no? Siguiente. Una de las complicaciones que más obviamente tememos y que tratamos que no ocurra es que en fase tardía puede ocurrir una destrucción tan severa del parénquima renal que puede llevar pues a una autonefrectomía. ¿Qué quiere decir? Que el riñón que ya está tan deteriorado prácticamente es que ya no queda parénquima renal funcionante, ¿no? Está todo casi cavernoso y finalmente esto es un riñón que ya no funciona, por lo tanto se considera una autonefrectomía. Y lo otro también es un riñón que ya está calcificado, que hablábamos hace un rato, fibrótico y atrófico. Entonces, ya es un riñón no funcionante y también se puede considerar como una autonefrectomía, ¿no? Siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos en un urograma intravenoso, si ustedes recuerdan la imagen de un riñón normal, esta no lo es, ¿no? O sea, ahí debería estarse formando todo el riñón derecho y nosotros no vemos nada de eso, ¿no? Vemos solamente algunos segmentos del riñón, todo bastante destruido que nos está orientando pues a que ha habido una secuela severa a nivel del parénquima renal, ¿no? Siguiente.
Y bueno, por último tenemos también los abscesos que podrían generarse a nivel alrededor del riñón. También es una de las complicaciones ya más terminales, que quiere decir que ya el riñón ya realmente está tan destruido, pero en esas zonas calcificadas también podrían formarse abscesos que pueden generar un cuadro clínico incluso aparte, ¿no? Imagínense manejar un cuadro de absceso renal, perirrenal, un absceso a nivel ya del psoas incluso, es una catástrofe, ¿no? Podría llegar incluso a involucrar también afectaciones a nivel ósea, o sea, bastante catastrófico ya llegar a ese punto, ¿no? Siguiente. Y bueno, por último están las conclusiones. La tuberculosis es una causa subdiagnosticada de daño renal. Requiere una alta sospecha clínica si tenemos un paciente sintomático a nivel urinario con un examen de orina con urocultivo negativo o con una hematuria crónica persistente, ¿no? Normalmente este tipo de cuadros lo suele manejar ya el neumólogo debido a que ellos son los que manejan el tema del tratamiento antituberculoso. Sin embargo, se requiere también un manejo que debe liderar, consideramos nosotros, el nefrólogo, porque podemos tener una mejor perspectiva para el seguimiento de la función renal, que es lo que queremos preservar, prevenir daño progresivo y, bueno, tratar de manejar las complicaciones tanto con infectología y urología, ¿no? Y bueno, eso es todo, chicos. El tema no es muy amplio. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario ahora. Doctora, Sí. con respecto a la TB genitourinaria, ¿la tríada de Colombino siempre es sensible para esos casos o va a haber algunas excepciones? ¿Cómo? O sea, la tríada de una orina ácida, piúrica y aséptica siempre se va a cumplir en estos casos. Sí, de hecho sí tiene un buen valor de sensibilidad, bastante específico, pero obviamente igual podríamos tener otro tipo de diagnósticos diferenciales, ¿no? Si normalmente la triada de Colombino nos orienta, porque es la forma en la que ya lo hemos descrito, pero igual no está alejado de por ejemplo, un falso negativo, ¿no? De un examen de orina, un urocultivo negativo, o sea, podríamos tener toda la triada, pero el cultivo es negativo y no fue una buena toma de muestra, no necesariamente podría generar o podría ser confirmatoria, ¿no? También, por ejemplo, podríamos tener un falso negativo en caso de que la concentración de los bacilos en la orina sea muy baja, también podría disminuir un poco la sensibilidad y no necesariamente tener, por ejemplo, un cultivo positivo y en ese caso estaríamos hablando de un falso negativo, ¿no? O sea, no va a ser patognomónica necesariamente, pero sí tiene una buena sensibilidad para poder tener la sospecha diagnóstica, que luego ya se tiene que confirmar con el cultivo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, ahí le pasé a Daniela la presentación para que igual se las pueda compartir. Y igual ahí si tienen alguna duda, ahí nos vemos en la práctica y ahí también para poder conversar un poco de algunos casos clínicos que se puedan presentar en el examen, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches, doctora, gracias.